San Antonio de Kiev. En las tierras de Rusia, cuando comenzó la evangelización, se fundaron muchos monasterios y conventos. Uno de los monasterios que más ayudó al crecimiento de la vida monástica en Rusia durante un tiempo fue el de Estudios en Constantinopla. La época del florecimiento de la vida monástica en Rusia empezó con la fundación del monasterio de las cuevas en Kiev, actual Ucrania. Este monasterio no nació por iniciativa de grandes personalidades o de órdenes grandes, sino que fue fundado por monjes rusos y para monjes rusos. Monseñor Alejandro Zipiagin ha escrito que fue el primer monasterio ruso cronológicamente hablando y también el primero en importancia por los grandes valores espirituales con que enriqueció el tesoro de la religión del pueblo. Sus fundadores, primeras luces brillantes encendidas por Rusia ante la imagen del Cristo Universal, fueron San Antonio y San Teodosio Pechersky. San Antonio nació en el año 983 en Lübeck, cerca de Chernigov, actualmente territorio de Ucrania. Fue bastante influenciado en su juventud por la vida de los anacoretas de Egipto, por lo que vivió bastante tiempo en soledad. Con el tiempo se dio cuenta que su camino en la vida era otro y así emprendió el viaje al monte Athos, donde practicó la vida eremítica con los monjes del monasterio de Sfigmenú. Luego de varios años, su abad le mandó que debía regresar a su patria diciéndole: «El Señor te ha fortalecido en el camino de la santidad y ahora te toca guiar a otros por ese camino. Vuelve a tu patria con la bendición del Monte Santo. Ahí serás padre de muchos monjes». San Antonio regresó a su tierra, pero no encontraba paz ni soledad suficientes en los monasterios fundados por los príncipes, por lo que se refugió en una cueva de un acantilado a orillas del Dnieper en Kiev. Se alimentaba de pan, verduras y agua. Cultivaba una parcela de tierra y pasaba el resto del tiempo en oración. En ocasiones, algunas personas acudían al santo para obtener un consejo o para pedirle su bendición. Los regalos que recibía de estas personas los donaba entre los pobres. Algunos de esos visitantes se decidieron por quedarse con él. El primero fue el monje Nikon, que era sacerdote. A este siguieron otros aspirantes a la vida religiosa, los cuales vivían en celdas excavadas en la roca. Ampliaron algunas cuevas para instalar la capilla y el refectorio. A diferencia de muchos abades de la época, San Antonio aceptaba a todos los candidatos que poseían las cualidades necesarias, ya fuesen ricos o pobres, libres o esclavos. La comunidad fue creciendo tanto con el tiempo que cada vez se sentía más pequeño e insuficiente el lugar. El príncipe Sviatoslav les ofreció las tierras situadas en lo alto del acantilado, y ahí construyeron los monjes un monasterio y una iglesia dedicados a la dormición de la Santa Madre de Dios. El cronista Néstor dice: «Muchos monasterios fueron construidos con la ayuda de los príncipes y los nobles. En cambio, este monasterio se construyó con lágrimas, ayunos y oraciones. Antonio no poseía oro ni plata y por ello se valió de estos medios». San Antonio confió pronto la dirección de la comunidad a un monje llamado Barlaam. Después, para no verse mezclado en las disensiones de los nobles de Kiev, se retiró a Chernigov, donde fundó otro monasterio. Con el tiempo volvió a Percherskaya Lavra y ahí murió, en su cueva, en el año 1073, cuando tenía 90 años de edad. Oremos. Desde tu juventud te entregaste a Dios, a quien amabas, sobre todo, oh venerable, y en el amor lo seguiste con toda tu alma. Desdeñando la corrupción que pasa en el mundo, hiciste una cueva en la tierra, y en él luchaste noblemente frente a las trampas del enemigo invisible, mientras iluminas los extremos de la tierra como un sol brillante y reluciente. Por lo tanto, con regocijo, ingresaste a las cámaras celestiales. De pie ahora ante el trono del Maestro, junto con los ángeles, acuérdate de nosotros que honramos tu santo recuerdo, que podemos gritarte: «Alégrense, Antonio, nuestro Santo Padre». Amén. San Antonio de Kiev, ruega por nosotros.